noches. Muchas gracias por haberme invitado. Todos los escritores que me antecedieron deben haber empezado por decir que es un gran honor habitar en Colima, tan cerca de Rulfo, hablar en este teatro. Y seguramente no todos confesaron que tenían miedo, pero yo sí. Me da un poco de temor hablar ante un público adulto sobre literatura infantil. Y es que la literatura infantil es algo que hemos visto siempre como de refilón, como algo más bien didáctico, como algo un poco lúdico, pero no como literatura de verdad. Y yo fui una de las que pensaba así. Yo no le di importancia a la narrativa para niños. La disfrutaba muchísimo, pero me parecía que el escritor en mi familia era mi marido y le daba su lugar. Pero poco a poco los niños me fueron convenciendo de que sí era un escritor. Ahora yo tengo que, afortunadamente veo pocos niños aquí, puedo decir la verdad. Yo no empecé contando cuentos, yo empecé contando mentiras. Y empecé contando mentiras no eran mentiras que buscaran engañar al otro, buscaban atrapar al otro. Me daba muchísimo gusto llegar y decir, no me lo vas a creer, y empezar a contar una historia y ver en la cara de los otros que sí me lo estaban creyendo. Eso era un placer enorme, me encantaba. Pero decir mentiras es una cosa sumamente complicada que solo otro mentiroso podría confesar. En realidad decir mentiras es un camino tortuosísimo. Llegar a la literatura por ahí no se lo recomiendo a nadie. Es un camino muy tortuoso porque cuando dices una mentira luego tienes que decir otra y luego otra, y si además tienes mala memoria como yo, pues el asunto se puede complicar muchísimo. A mí de hecho se me complicó mucho y cuando tenía 7 años y estaba en una escuela de monjas, eso se volvió una cosa terrible. Llamaron a mi mamá, que afortunadamente para mí estaba enferma ese día y no pudo ir, pero mandó a mi hermana mayor. Me obligaron a pasar salón por salón para pedirle perdón al niño Jesús por las mentiras que había dicho y por cómo lo había lastimado. Bueno, yo ya en el último salón, en el de sexto, ya estaba a punto de llorar. De veras, fue muy duro. Y cuando salimos de ahí, mi hermana y yo, encima se fue en silencio hasta la casa. Y todo ese camino hacia la casa, yo pensando, ¿qué va a hacer? ¿Qué le va a decir a mi mamá? No me van a dejar ir a la fiesta. Todos mis hermanos se van a burlar de mí por mentirosa. Mi hermana Aurora se paró en una papelería, me dijo, espérame un momento, salió con un cuaderno rojo, me lo dio y me dijo, mira, vamos a hacer una cosa, no vuelvas a decir mentiras, escríbelas. Mi hermana no tenía más que 8 años más que yo y había descubierto algo que mis maestros no descubrieron. Mis maestros que solo veían en mí una niña mentirosa no pudieron descubrir lo que Aurora descubrió, que yo era una niña imaginaria. Y pasar de ser la niña mentirosa a ser una niña imaginativa es un cambio de estatus muy favorable. Entonces, a partir de allí empecé a escribir y empecé a sentirme orgullosa de lo que escribía. Y eso fue muy importante. Yo creo que a veces los maestros y los padres no se dan cuenta de lo poderoso que es desarrollar en los niños la inteligencia narrativa. Dicen que hay 2 clases de inteligencia. La inteligencia que tiene que ver con los números, que nos sirven para relacionarnos con las cosas, y la inteligencia narrativa, que es la que puede poner en acción las relaciones entre las personas, el pasado y el presente. Solo narrando se consigue esto. Y eso es un arma poderosísima.
entonces yo le agradezco, todavía hoy se lo agradezco a mi hermana Aurora, porque me entregó esa arma, me dijo que podía narrar. Y yo no la empecé a usar pronto, de hecho yo empecé a contar cuentos desde muy chica, escribir algunos en ese cuaderno rojo que me viene completito, pero cuando mis hijos ya estaban un poco grandes, yo empecé a escribir los cuentos que contaba. Yo contaba cuentos a la menor provocación, era la tía cuentacuentos, todo el mundo se quería ir conmigo en los viajes largos para que les contara un cuento largo, que no se terminara hasta llegar a Acapulco. Y entonces empecé a contar cuentos a mis hijos, pero no los escribía. La literatura era poco del departamento de mi esposo, que es un hombre muy serio. Y finalmente un día escribí un cuento que le había contado a Ana, mi hija, que la iban a operar ese día, y entonces para distraerla le empecé a contar un cuento. Y empecé a inventar un cuento que respondía a una pregunta que ella me hizo. Ella me decía: mamá, ¿dónde se va todo lo que pierdes? Se me ocurrió muy fácilmente, pues, a un agujero negro. Y luego, para hacer verosímil eso, tuve que inventar una historia de duendes, que tuvo una fortuna enorme, porque Ana le contó ese cuento, hizo fotocopias, le pasó una de las fotocopias a la hija de Carlos Montemayor, que era su amiga, y la hija de Carlos Montemayor se encontró a Daniel Golding y le contó el cuento como cuentan los cuentos los niños cuando de veras les han gustado. Lo contó con muchos detalles, y Daniel Golding me buscó para editar el libro, porque la verdad es un libro muy suertudo. Daniel Golding estaba empezando la colección de cuentos para niños en el Fondo de Cultura Económica, y para muchas gentes, para muchas personas muy sesudas del Fondo de Cultura Económica, era un desacato grande que intentara hacer literatura infantil desde una editorial tan seria como el Fondo de Cultura Económica. Entonces, pues estaban viendo con ojos muy críticos la primera colección de libros que iban a lanzar Daniel, y las dos críticas que le hacían era que había pocos autores mexicanos y que no había escritoras mujeres. Y entonces yo llenaba los dos rubros, y entonces mi libro entró en la colección del Fondo, en la primera colección del Fondo. Y ahí yo descubrí que podía escribir porque encontré lectores. En realidad, el trabajo de escribir no se completa hasta que alguien hace el proceso complejo de descifrar y de encontrarle significados, y de encontrarle a veces significados que el propio autor no ha encontrado. Entonces, para mí fue una revelación el entrar en contacto con los lectores, una revelación muy importante. Y entonces empecé a escribir, al principio cuentos sobre duendes. Escribí ese primero, después escribí otro, que era un viaje en el tiempo, y después escribí otro libro que pretendía ser un libro de miedo. Es un libro que me sugirieron los niños del 5º año de primaria, porque a ellos les gustan los libros de miedo. Yo me pregunté muy honestamente, ¿a mí qué me da miedo? Porque si voy a escribir un libro de miedo, tiene que ser algo que me dé miedo a mí. Y escribí sobre algo a lo que yo temo muchísimo. Es una historia sobre una niña que pierde sus recuerdos. Yo a eso le tengo miedo, porque sé que estoy hecha de la sustancia de mis recuerdos. Entonces, esta niña, que es amiga de Camila, la protagonista de mis cuentos, está perdiendo sus recuerdos. Y los está perdiendo porque su casa está llena de trasgos que son unos duendes terribles, malísimos, que se comen los recuerdos de los demás. Porque alguna vez ellos tuvieron recuerdos y hicieron una tontería enorme, dejaron que alguien se hiciera un humo sus recuerdos,
quemara sus árboles fundacionales y hiciera hermosos recuerdos. Entonces ahora esos duendes no tienen recuerdos y están buscando la forma de comerse los de Oriana. Y Camila, que es su amiga, quiere salvarla. Y les voy a leer una parte de esa historia, pero les quería dar estos antecedentes. Camila, para salvar a su amiga, se va y se encuentra con un duende muy viejo que se llama Liquidambar. Camila esperó 3 minutos más. En tanto, pensaba cómo sería el duende añoso y cascarrabias que iba a conocer. La sacó de sus cavilaciones verde, quien reapareció acompañado de un ser bellísimo. Camila ni en sueños había visto algo igual. Era exactamente del color del solidago, esas florecitas amarillas que alegran todos los ramos. Eso le daba una aura dorada llena de resplandores. El rostro amable, sereno y sin arrugas estaba surcado por la geografía de 322 años de sonrisas. Su marcha, eso sí, era más lenta que la de Verde. Avanzaba con aire solemne, sin tocar el suelo, y se sentaba a descansar en las piedritas del camino cada 20 pasos de duende. A Camila le impuso tanto respeto que se quedó sin palabras. Se había acostumbrado a los miramientos medio fingidos que impone la cortesía con los adultos, pero esto era diferente. Lo saludó con una reverencia que le salió medio chueca por falta de práctica. Liquidambar habló con voz pausada y suave. Verde me ha dicho que quieres recuperar los recuerdos de Oriana y que para ello te enfrentarás a los trasgos esta noche. Camila no estaba muy segura. Asintió pensando que cada sí le daría resolución y firmeza. Has de hacerlo sola. Oriana no puede exponerse. Está huérfana de recuerdos y eso la vuelve muy vulnerable. Debes saber algunas cosas de los trasgos antes de mirarlos a la cara y dirigirles la palabra. Camila escuchaba atenta mientras seguía cada uno de los ademanes de Liquidambar, que eran diferentes a los de los humanos y parecían surgir de un movimiento interior originado en algún lugar profundo. Son seres peligrosos, le advirtió Liquidambar, como todo el que no es quien es. Su sí es no y su no es sí. Cada palabra que pronuncian es engañosa y está reñida con la verdad. Al principio pueden mostrarse amables, iguales que el jugador que no expone sus cartas y usa astucias para conocerlas de su contrincante. En tanto, tus memorias te pertenezcan, tienes la sartén por el mango. Sus víctimas pierden poder a medida que son despojadas de ellas. Si te roban un recuerdo verdadero, te debilitarán 10%. Si te quitan el segundo, 50%. Y si te hurtan el tercero, 100%. Así no tendrás energía para recuperar los restantes. Camila se imaginó sin fuerzas y evocó 2 o 3 anécdotas que no le importaba borrar de su vida. El primer día en el jardín de niños, cuando se hizo pipí, tuvo que esperar sucia y humillada por 30 minutos la llegada de su mamá. O aquella larga noche en la que escuchó a sus papás discutir hora tras hora por algo que quería olvidar. También pensó en el oso fenomenal que hizo en la escuela una mañana que, respondiendo a los pensamientos no expresados de Camila, Liquidambar le interrumpió. No, esos no sirven. Hoy no valoras esas experiencias, pero más adelante descubrirás cómo cada instante de nuestra vida se encadena con otros y adquiere importancia. Si no los aprecias, los cederás de entrada. Necesitas buscar 5 recuerdos esenciales, de los que no estés dispuesta a desprenderte, por los que luches con vigor y sin descanso, comprometida a desgarrarte por ellos. Esta es una batalla a la que debes llegar completa, dispuesta a jugarte todo. El que no arriesga pierde. ¿Ellos qué están arriesgando? Su vida. Si devoran a Oriana, la satisfacción les durará lo que tarden en digerirla, igual que a una boa. Después necesitarán un reemplazo.
Si no lo encuentran a tiempo, morirán de hambre. Tú eres carne fresca y tu memoria un manjar suculento. Camila sintió escalofrío y venía lo peor de lo peor. Hay otro riesgo del que quiero advertirte, su último recurso, su arma mortal. La pausa que hizo Liquidambar acentuó la ansiedad que había ido creciendo desde el inicio de la entrevista en el corazón, la cabeza y el estómago de Camila y de Verde. Su herramienta más cruel es su sonrisa. Es dulce y mentirosa. No hay que creerle. Más aún, hay que huir de ella. Si su sonrisa te alcanza, se te caerán los dientes y tu sangre se coagulará. Es una muerte segura y horrible, dijo Verde con tristeza. El silencio se volvió denso. Después de la lluvia torrencial, el cielo se despejó y las flores recién regadas alegraban el campo. En contraste, el paisaje interior de Camila sufría un eclipse total. Ya sabes lo necesario sobre los trasgos, siguió Liquidambar, tranquilo a pesar de los terribles augurios. Ahora tienes que averiguar algo importante de ti misma. Las personas y los duendes tenemos un límite en el grado de verdad que estamos dispuestos a soportar, sentenció el sabio duende color solidado. ¿Cuál es el tuyo? ¿Qué tantas mentiras necesitas para sobrevivir? La pregunta la intimidaba. A Camila le gustaba la verdad, aunque no sabía cuánto. Saberse a prueba tensó cada músculo de su cuerpo. Para vencer a los trasgos, además de exponer tus recuerdos más íntimos, tendrás que lograr que su sí sea sí y su no sea no. Solamente lo conseguirá una persona verdadera, alguien dispuesto a ver su propia verdad. ¿Eres tú? Piénsalo con detenimiento. Camila sacó el papelito de su camisa y le preguntó a Liquidambar dónde conseguir suficiente confianza, energía, perseverancia, firmeza y magnanimidad. Nadie te las dará. Cada uno las encuentra, si puede, dentro de sí. Yo solo te ofreceré esto, dijo recogiendo del suelo una varita que había caído del enorme ocote que le extendió obsequioso. Guárdala, te será útil. ¿Cómo para qué?, pensó Camila. Buscó una respuesta en la mirada de Liquidambar y descubrió algo sobrecogedor. El duende que veía con tanta claridad era, como los peces de aguas profundas, completamente ciego. Enmudecida, lo vio desaparecer en el macizo. Bueno, esta es la historia. En realidad, Liquidambar va a ser en esta historia un gran elemento auxiliar en la lucha de Camila por recuperar la memoria de su amiga y para recuperar a su amiga Oriana en realidad. Pero lo que es apasionante de escribir, yo creo que para muchos escritores he tenido la oportunidad de confrontarlo, es que uno escribe para saber qué es lo que va a suceder en esta historia, porque cuando yo llegué ahí yo no sabía qué iba a pasar. Sí tenía una idea más o menos clara de que Camila tenía que ganar al final, de que al final iba a ganar Camila, pero ¿cómo lo iba a hacer? No, yo no sabía cómo iba a ser el enfrentamiento con los trasgos, yo no sabía cómo iba a lograr recuperar a su amiga y cómo iba a lograr que el no de los trasgos fuera no y su sí fuera sí. Tenía que escribirlo para saberlo, y eso es una parte como muy apasionante de la vida de todo escritor, porque cuando uno escribe ensayos o uno escribe un trabajo de investigación, uno se sienta a escribir sabiendo lo que va a decir, pero cuando te sientas a escribir una novela, sea una novela para adultos o sea una novela para niños, y sea del género que fuera, en realidad tú no sabes qué va a pasar. Y esa parte del proceso, esa parte en que los personajes empiezan a cobrar vida propia y empiezan a tomar decisiones que no dependen directamente del escritor, esa es la parte más apasionante del proceso.